nuestra iglesia Fe Perú Guadalajara. Estamos ya en vivo. Ok, vamos a Proverbios 4, 20 al 22. Si tiene oportunidad de abrir una Biblia, hágalo. Lo importante es que usted le conste lo que vamos a hablar y no vea que son nuestras palabras, sino que es la palabra de Dios que va a salir a través de su servidor. Ok, Proverbios 4, 20 al 22. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación de la Iglesia Fe Perú Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Vamos a dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos ven en los diferentes países, aparte de nuestro México lindo y querido. Estamos transmitiendo a personas que nos ven en Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, de Ecuador, sobre todo de Cuenca, Ecuador, donde nos están viendo, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití, en Arequipa, Perú también, y algunos hispanos de los Estados Unidos que nos ven a través de estos medios. El Señor les bendice, Cristo les ama y nosotros también. Y hoy vamos a ver la herencia que tenemos de sanidad para nuestras vidas. Proverbios capítulo 4 del 20 al 22 dice la palabra así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y son medicina a todo su cuerpo. Padre, te damos gracias en esta preciosa y maravillosa mañana, porque estás aquí con nosotros manifestándote, Espíritu de Dios, para hacer milagros creativos, señales y maravillas. Hoy te bendecimos, te adoramos, porque has sido bueno, has sido fiel, porque eres un Dios que nunca falla y porque cada promesa se cumple en nuestras vidas, Señor. Gracias por la larga vida, por la sanidad. Gracias porque suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy te honramos y te bendecimos, Señor. El día de hoy declaramos que tenemos una mente despierta, sobre todo ojos y oídos espirituales para poder ver y oír tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo que tenemos la sabiduría de Proverbios 3 y 8, esa sabiduría que proviene del Espíritu de Dios para entender tu palabra, Señor. Yo declaro espíritu de sabiduría, de revelación, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y cada uno de nosotros podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque creemos que somos tu iglesia, tu cuerpo en manifestación. Somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias por tu nombre, Jesús, que nos ha dejado, por tu autoridad también. En el nombre de Jesús, dice 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos, actuamos como Cristo, en el nombre de Jesús, porque somos tu cuerpo, Señor, que se manifiesta aquí. En el nombre de Jesús, somos guiados por el Espíritu de Dios. Él es nuestro guía y maestro en esta mañana, en el nombre de Jesús. Señor, que no seas mis preceptos humanos, sino que sea tu palabra, que salga por mi boca, Señor, puesta en mi corazón, en mi mente. Mis sentidos naturales los adecuo, los ubico y los pongo a disposición tuya, Espíritu de Dios, para que seas tú usando mi vida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y tú extiendes tu mano poderosa mientras enseñamos tu palabra. Y hay milagros, señales y maravillas, Señor. A través de estos medios de comunicación, personas están recibiendo órganos nuevos. Riñones disfuncionales vuelven a tener vida nuevamente. Pulmones disfuncionales vuelven a cobrar vida nuevamente en el nombre de Jesús. Gracias por esos milagros que harás en esta mañana, Señor. Y todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues dice Proverbios 4 del 20 al 22. Son las instrucciones de Dios para cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Está atento a mis palabras, ¿verdad? Dice, inclina tus oídos a mis razones. No se aparten de tus ojos. Mire, le estoy dando
por decirlo así, la manera en que usted puede recibir sanidad en sus cuerpos. Usted se preguntará, pero no estoy enfermo ahorita, ¿para qué quiero sanidad? Bueno, lo que pasa es que esta instrucción es general para, ya sé que ahorita, ya sé que en un mes, ya sé que en 6 meses, 1 año, 2 años, no sé. Si usted llegara a ocurrirle de alguna enfermedad incurable, créalo que hay un remedio, créalo que hay una solución. Adicionalmente a lo que la ciencia médica dice, ¿qué dice la ciencia médica? Bueno, para la ciencia médica hay algunas enfermedades que son curables, pero también hay unas enfermedades que son incurables. Ya la ciencia médica no puede, ejemplo, con algunos cánceres, no puede la ciencia médica. El cáncer principalmente ha dañado un gran porcentaje de la humanidad, ha muerto de cáncer. Sin embargo, lo que la ciencia médica no puede, hay un poder superior a la ciencia médica. La ciencia médica obviamente está a favor de Dios, está a favor de la vida. Bueno, ahorita ya quién sabe, ¿no? Pero en estos tiempos de pandemia ya no se sabe, pero bueno. La ciencia médica ha avanzado, por decirlo así, en un grado, ¿no? Pero hay algo más superior y más grande a la ciencia médica, que es el poder del Espíritu de Dios. Y sabe que el poder del Espíritu Santo no es necesariamente, cuando usted lo lee en la Biblia, lee los 4 evangelios, lee las cartas paulinas y lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar milagros extraordinarios, pero ¿sabe qué? Los milagros no han pasado. Muchas personas creen que los milagros solamente están en la Biblia y solamente se dieron hace 2000 años aproximadamente. Pero lo que no saben es que ahorita en la realidad el Espíritu de Dios que estuvo en el apóstol Pablo cuando levantó un hombre paralítico, el que estuvo en el apóstol Pedro cuando levantó también otro hombre paralítico en el templo de la Hermosa, así como con el Señor Jesús estuvo el Espíritu de Dios, también estuvo en sus discípulos. Pero ¿qué cree? También está en ese tiempo. El Espíritu Santo es eterno. Él no estuvo en un tiempo y desapareció y nos dejó aquí como locos hablando una letra ahí de la que viene en la Biblia. O sea, no, la palabra es viva y es eficaz, ¿sabe usted? Mire, vamos a Hechos capítulo 4, ¿ok? Pero antes quiero terminar con Proverbios 4:20. Está atento a mis palabras, es que esté atento el día de hoy, ¿ok? Incline sus oídos a las razones de Dios. No se aparten de nuestros ojos. No se aparten de nuestros ojos. Y luego dice, guárdenla en medio de su corazón. Aquí usted tiene que creer. En su corazón, cuando usted oye la palabra, usted puede decidir creer en su corazón. ¿Dónde tiene que guardar la palabra de Dios? En su corazón, ¿verdad? Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué usted tiene que estar atento? ¿Por qué tiene que estar listo para cuando escucha la palabra? ¿Por qué tiene que ponerlos en sus ojos? Porque sus ojos son los que van a ver que está escrito algo. ¿Por qué tiene que guardarla en su corazón? Porque tiene que creer lo que la Biblia dice. No lo que dicen sus razonamientos humanos. El razonamiento humano sabe lo que le dice, que no hay solución para el cáncer. El razonamiento humano le dice que es imposible prácticamente que alguien pueda sanar de un SIDA. El razonamiento humano le dice que alguien que tiene leucemia se va a morir porque no hay solución. La ciencia médica a las personas, a algunos ya les dice, ¿sabe qué? Tienes la vida, ya te quedan 3 meses de vida, gente que tiene invadido de cáncer su cuerpo. Y la ciencia médica da límites de vida, pero en Cristo Jesús no hay límites de vida. Él nos dice que somos saciados de larga vida, es decir, muchos años sobre la tierra. Tenemos ejemplos de hombres tales como Moisés, tales como David, hombres que vivieron 120 años aquí sobre la tierra y estaban en un antiguo pacto. Ahora estamos en un mejor pacto establecido en una mejor promesa. Eso es lo más importante que usted debe entender. O sea, las promesas que fueron y se manifestaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los discípulos, en el Señor Jesús y en los discípulos que vinieron como los primeros 12 discípulos, los posteriores. Pablo no fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús, sin embargo anduvo haciendo los mismos milagros que hizo el apóstol Pedro, y todo lo hacían ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ok, entonces el razonamiento humano siempre nos va a decir que hay cosas que sí son imposibles, pero ¿qué cree? Cuando usted cree lo que dice la palabra como una promesa para ustedes, la palabra de Dios sí dice que hay cosas que usted, en la imposibilidad de su mente, hay cosas que son posibles. Y no son posibles por nuestra humana habilidad o sabiduría, sino son posibles porque nosotros creemos en un poder superior.
que es el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces dice, ¿por qué usted tiene que estar atento? ¿Por qué tiene que ponerlas en sus ojos? ¿Y por qué tiene que guardarla en su corazón? Ahí está la fe en su corazón. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son vida. Mire lo que dice el versículo 23, perdón. El 24, ok. Entonces el 22 dice, porque son vida aquellos que las han encontrado, las han hallado. Las palabras de Dios siempre van a ser vida. Pero también dice la Biblia que son medicina. Nosotros utilizamos la medicina de Dios. Todos los creyentes en Jesús utilizamos la medicina de Dios, pero también, ¿qué cree? Si usted no tiene mucha fe, puede ir también por lo pronto, mientras no crece en fe, obviamente que tiene que ir a lo mejor con los médicos porque no tienen la suficiente fe para seguir adelante en esta tierra. Pero la ciencia médica tiene su limitación. Donde la ciencia médica no puede, crea lo que Cristo, todo se puede. Entonces dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y son medicina, ¿a qué? A todo nuestro cuerpo. Nosotros, algunos que ya tenemos tiempo escuchando estos principios bíblicos, hermano, nos enfermamos menos. Su servidor era una persona que cada mes me tenía que inyectar amikacina, porque cada mes, ¿qué cree? Cada mes me caía infección en la garganta. Cada mes tenía que estar enfermo. Tomaba poquito helado y ya cada mes me enfermaba. Y cada mes ya tenía yo, me autorrecetaba, iba, ya sabía que eran amikacinas y ya sabía que tenía que poner una jeringa e inyectarme. Cada mes. Pero ahora, gracias a Dios, gracias a su palabra, que es medicina a mi cuerpo, me enfermo cada vez menos. Porque la palabra sí es medicina, usted la oye, es medicina la palabra debe traer vida a sus cuerpos, debe traer vida a sus órganos, a sus células debe darle vida, ¿ok? Entonces, esa es la verdadera palabra de Dios. No aquella palabra donde le dijeron, pues de algo te tienes que morir. Y si te mueres, pues ya es porque Dios te llevó. ¿Dónde dice la Biblia que las personas que Dios se lleva a las personas de un cáncer? En ningún lado de la Biblia dice. En ningún lado de la Biblia dice que el Señor se lleva a las personas de accidentes. No dice la Biblia. Sorpresa, los cuentearon. Pero siempre es bueno conocer la verdad. ¿Ok? Ok, entonces vamos. Si la palabra es medicina, usted tiene que estar atento, ¿ok? Y ya sabe, mire, ahí hay agua, si se quiere dormir, ya sabe. Y si no, dígale al compañero, ¿sabes qué? Dame aquí poquito. Y si estoy roncando, dame más fuerte. Ahora, ¿cómo podemos obtener la medicina de Dios? Hay formas de obtener. Yo le voy a dar la forma en que usted puede obtener la medicina y aplicar la medicina de Dios. Suena raro, ¿no? ¿Cómo que medicina de Dios? Bueno, es que la palabra es medicina. Pero necesito saber cómo voy a aplicar esa medicina. Así como cuando usted va con el médico. ¿Qué le dice el médico? Bueno, el médico le dice... va usted enfermo de una infección y el médico ya le da la recomendación y le da la receta. Y ya le dice el médico, bueno, te tienes que tomar esta medicina o te la tienes que aplicar, si es inyección, cada cierto tiempo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros obedientes? ¿Qué hacemos como buenos pacientes? Nos aplicamos y hasta ponemos un despertador para a la hora que nos toque la pastilla hay que tomárnoslas. O a la hora que nos toque la inyección hay que irnos a poner, ¿ok? Somos bien aplicados en ese sentido. También tenemos que ser aplicados cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae medicina. Y cuando usted escuche estos principios, usted va a recibir milagros de Dios. Si alguien viene enfermo hoy con un problema de espalda, dolor de columna, un pie más corto que el otro, pies planos, problemas de una enfermedad por ahí que le esté afectando su sangre, problemas de pulmones. ¿Cuál es la situación ahorita? Principalmente porque las personas están yendo al hospital por problemas respiratorios. ¿Y sabe qué? En la mayoría de los casos ni siquiera es el mentado COVID. Puede ser una gripa, puede ser a lo mejor un principio de pulmonía o de asma o de otra cosa. Y la gente va corriendo al hospital porque cree que es el COVID. O sea, ya le metieron la mentalidad de que todo es COVID. Ya hasta los perritos y las pulgas tienen COVID, dice la gente. Pues no. O sea, no es así, mi hermano.
¿Sabe qué? Le han metido temor en su mente. Los medios de comunicación meten temor en su mente y la palabra nos mete fe en nuestro corazón. Y a través de esa fe usted va a vencer. No tiene por qué quedar muerto de ese mentado virus. ¿Sabía que ese virus no es nada a comparación del poder del Espíritu Santo? Ese virus, si usted toma ese virus y lo deja ahí 5 minutos que usted la deja ahí, ese virus se muere. Ese virus se muere 5 minutos en el sol. No sé, 30 grados, 28 grados. Y se muere. Es un simple virus. ¿Por qué tiene que matar a los seres humanos? Bueno, principalmente los mata porque primeramente les bombardean la mente de que usted debe tener temor a ese virus. Primero esa información entra por que les están metiendo información. Teme, métete en tu casa, no salgas, no vayas a los supermercados, no dejes salir a tus hijos, donde quiera que andes te va a agarrar en el aire, anda en todos lados. Es una vil mentira, mi hermano. Así, vil mentira, lo digo en estos medios de comunicación. No es cierto que te va a llegar así el virus. A lo mejor póngale que sean el virus, pero no es más que una simple gripa que les da a las personas que se alivian. Creo que por ahí algunos remedios caseros con limón y no sé qué más. No es más allá, mi hermano. No es más allá. Entonces, principalmente usted lo primero que debe hacer es no tener temor en su corazón. No temer. Y ya hemos visto un tema, lo terminamos el viernes, todo como 15 más o menos, 15 servicios, 17 servicios hablándoles de que usted, cuál es el método para que usted no tenga temor en su corazón. Y principalmente es escuchar la palabra de Dios. Si no cree que estamos aquí por reunidos como, ay, vamos con los hermanitos aleluyos, a ver qué me tienen los hermanitos. No, venimos a eso, a este lugar. Venimos a instruirnos como soldados de Jesucristo. Venimos a instruirle a usted el método, la forma, a través de la palabra en que usted va a recibir vida en sus cuerpos. A que usted pierda todo temor de ese tipo de virus, pandemias o como se llamen. No tienen por qué tocarle a usted. Si usted conoce realmente su autoridad en Cristo Jesús y la palabra de Dios. Ok. Entonces, mire, la palabra de Dios entonces nos trae, es medicina, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que sí dice que es medicina? Ok. Entonces vamos a Proverbios 12 también. Otro texto bíblico más, Proverbios 12, creo que es el 18. Otro texto bíblico más para mostrarle que la palabra... Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios, ¿qué es la lengua de los sabios? Es medicina. ¿Ok? ¿Quién es un sabio? Un sabio es aquel que habla lo que está escrito en la palabra. Hay promesas en la palabra. Mire, Salmo 91:3. Un sabio es lo que habla su promesa en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está escrito en Cristo Jesús? ¿Qué dice Salmo 91:1-3? Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más dice? Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien he confiado o en quien confiaré. Y luego el 3 dice, tú me has librado y me librarás del lazo destructora y de la peste destructora. ¿Qué cree que es lo que está sucediendo ahorita a nivel internacional? Algo que se llama, es una peste. Peste es una pandemia, es una plaga, es un virus. Crea lo que ha habido en todos los años, en todas las épocas ha habido virus, pestes. Por allá en 1919, creo que la gripe española, en 1820... no sé si era la peste bubónica en 1720. Qué casualidad que cada 100 años, ¿no? Bueno, ahí se lo dejo para que usted lo reflexione. ¿Por qué cada 100 años? Ok, entonces no vamos a hablar de ese asunto. Pero lo que sí le quiero decir es que en todas las épocas, a finales de 1800, había un hombre llamado John Alexander Dowie. Era un hombre, creo que era, no sé si era un irlandés, inglés, era un inglés por ello irlandés, algo así. Ese hombre era un pastor en Inglaterra, estaba a finales de 1800, no recuerdo qué peste estaba
o qué pandemia había en esa época, pero la gente se estaba muriendo. En Inglaterra, Europa, mi hermano, estaban cayendo así en la calle, amontonadas las personas de que no hallaban qué hacer con los cuerpos. Entonces, estoy hablando de 1890 aproximadamente, por ahí, 1885, 90 aproximadamente. El caso es que había una pandemia por ahí en esa zona de Europa y este hombre, John Alexander Dowie, pues se le estaban muriendo las personas en su iglesia. Pero, ¿sabe una cosa? Ellos se la llevaban escuchando la palabra. Escuchaban la palabra, pero ¿qué crees? Se seguían muriendo las gentes, las personas. Ahora, el detalle es que, ¿qué parte de la palabra yo necesito saber? Que me va a ayudar a salir de un problema, de un virus, de una enfermedad incurable. Eso es lo que yo necesito saber principalmente, ¿ok? Entonces, este hombre se estaba muriendo los feligreses y ya le quedan creo que 30. Dice, Señor, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué se están muriendo? Si nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y creemos tu palabra y que no sé qué. Bueno, entonces le dice el Señor, hay algo, Alexander, que tú debes de hacer. Y le dice, ve a ver lo que dice Hechos 10:38. Ahí está la solución para que sean libres del problema de la pandemia que está ahorita y de que las personas dejen de estarse muriendo, y más aún tus feligreses. Hechos capítulo 10, versículo 38, y a este hombre le cayó esa gran revelación en su vida. Y a partir de ahí, ¿qué dice? ¿Qué cree que hizo? Comenzó a orar conforme a Hechos 10:38. ¿Qué dice Hechos 10:38? ¿A qué se refiere el capítulo de los Hechos? En su contexto se refiere principalmente a que Pedro estaba evangelizando a lo que los judíos le llamaban gentiles. Literalmente era el soldado centurión romano llamado Cornelio. Fue en una visión Pedro, porque un ángel fue y le informó a Cornelio, luego el Espíritu Santo le informó a Pedro, y luego el caso es que el Espíritu de Dios los juntó a los dos, les dio un mensaje. Y en ese mensaje que Pedro le habló, en ese primer mensaje que le habló a los gentiles, el apóstol Pedro, le dijo unas palabras muy importantes. Dice el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y luego aquí viene el versículo más importante que le reveló el Señor. Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, mire, y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. De repente diciendo, ¿pero qué ese texto bíblico qué? ¿Qué fue lo que se le reveló? Algo bien importante, que la peste, la pandemia, el virus y ese que estaba matando a las personas, venía ¿de quién? De Satanás, el diablo. O sea, no fue Dios entonces el que mandó la pandemia, como muchas personas creen que el virus, el coronavirus, es Dios mandando castigo a la humanidad. No es cierto, fue creado por los chinos, no fue Dios. Ahora, ¿qué tienen que ver los chinos con Dios? Nada, ni siquiera creen en Dios, la mayoría de los chinos. A lo mejor el 80% no creen, nada más creo que no sé, el 15 o el 10% son cristianos que creen en Dios. No les dejan ni leer la Biblia, están destruyendo todas las iglesias cristianas, de todo tipo de iglesias están destruyendo. Entonces, en esta época le reveló a John Alexander Dowie el Señor, ¿sabe qué? Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Dios lo ungió y Jesús anduvo haciendo siempre bienes. Mire, Jesús nunca anduvo enfermando a las personas. Nunca anduvo enfermando. Usted no va a encontrar en la Biblia que Jesús enfermó a alguien. Nunca lo va a encontrar. Ok, primer punto. Segundo, ¿qué le reveló el Señor a este hombre John? Le dice, ¿sabe qué? El que anda matando a la gente es Satanás, el diablo. Ahí dice, mira, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que están oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Era sencillo el mensaje. Y eso, o sea que me estás diciendo que no eres tú el que estás enviando esta pandemia.
sino que es Satanás el que está matando a la gente. Exactamente. ¿Y qué cree que hizo John Alexander Dowie? Comenzó a reprender a Satanás y a las enfermedades que estaban, a esa mentada pandemia que estaba matando a sus propios feligreses. Y desde ese momento, ¿qué cree? Ninguna persona murió. Nadie murió. De ahí en adelante de sus feligreses. Y las personas comenzaban a llegar a su iglesia y él oraba por ellos. Pero ¿qué cree que hacía en su oración? No hacía una oración errada como en algunos lugares las hemos escuchado. ¿Qué es una oración errada? Es aquella que le dice, bueno, Dios, si tú me envías este virus, pues a lo mejor es para probarme porque me he portado mal contigo y a lo mejor me lo merecía, Señor, que tú me enviaras este virus. O sea, usted no puede orar así porque es ignorancia en las Escrituras. Usted tiene que orar conforme a la palabra. John Alexander Dowie comenzó a decir, Satanás, yo te echo fuera del cuerpo de esta persona, espíritu, virus o como te llames, enfermedad, te ordeno que salgas y sueltes a esta persona. ¿Y qué cree que hacía? Quedaban libres las personas de esa pandemia. Estaba muriendo gente, exageradamente, por allá en Inglaterra y no sé si Irlanda y no sé qué otros países. Y la gente empezó a sanar. Empezó a ser libres. Ya no se murió otro feligres de su congregación. Ahora, ¿cuál es el principio esencial que usted debe conocer para que sea libre de una enfermedad? Principalmente no hacer oraciones erradas. Porque usted dice, Dios, pues me tienes a mi hijo enfermo, Señor, pues yo creo que me lo tienes enfermo porque quieres, quieres enviarme un mensaje con esa enfermedad. Dios no envía mensajes con enfermedades. Dios le envía mensajes, mire, con la palabra que está en este celular o con alguna Biblia. A través de ello le habla a Dios. Dios nunca le va a hablar con una enfermedad. Porque si Dios nos hablara con enfermedades, pues óigame. Entonces Dios está hablándoles a todos los que están en el hospital general ahorita, ¿no? Y no les está hablando. Le está hablando a usted aquí, en este momento ahorita que está sano. Y el que viene enfermo va a sanar hoy. Ok, entonces, ¿quién es el que enferma a las personas? Satanás, el diablo. Jesús anduvo sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Y si Dios el Padre estaba con Jesús, ¿qué cree? Dios el Padre está con nosotros ahorita. Lo que quiere decir que Dios el Padre tampoco envía enfermedades, porque Jesús anduvo haciendo las obras de su Padre, eso dice la Biblia. ¿Ok? Lucas capítulo 13. Son principios esenciales que usted debe conocer para entender. Y si quiere sanar de una enfermedad, son principios básicos que debe entender usted. Porque si usted cree en un Dios terrorífico, matón, destructor, bueno, no le va a ayudar mucho a tener fe. Es decir, no va a poder adquirir fe. Nadie puede tener fe. ¿Sabe lo que significa la palabra fe? La palabra fe significa confiar, confianza. ¿Cómo puedo confiar en un Dios que de repente me quiere sano o de repente me envía enfermedades? ¿Cómo nosotros como seres humanos podemos confiar en alguien así? Yo creo que no. Mire, Lucas 13, otro hecho más, para que usted vea que es Satanás enviando enfermedades. No es Dios enviando enfermedades. Lucas capítulo 13, vamos a ver el caso de la mujer que estaba encorvada. Lucas capítulo 13. Versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Si Dios envía las enfermedades, si usted tiene la idea que Dios envía las enfermedades, entonces Dios estaría enviando espíritus de enfermedad, ¿no? Lo cual es incongruente. ¿Cómo va a enviar Dios un espíritu de enfermedad? ¿Que no existen los dones? 1 Corintios 12, versículo 7 en adelante. Estas son las manifestaciones del Espíritu de Dios, dice. Y luego dice, porque a uno les dado el hacer milagros, al otro sanidades, al otro fe por el mismo Espíritu, al otro don de sabiduría, de ciencia, discernimiento de espíritus, a otro el hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas, al otro interpretación de lenguas, al otro profecía. Son 9 dones del Espíritu de Dios. Y dentro de los 9 dones hay 3 de poder, que es fe, milagros y sanidades. Y a través de ellos se manifiesta Dios aquí en la tierra. Él no le va a enviar espíritus de enfermedad. No, esa manifestación de espíritus de enfermedad no existe en Dios ni existe en el Espíritu de Dios. No es un don espiritual.
Para que usted me entienda, las enfermedades no son dones de Dios. Vienen de alguien llamado Satanás, el diablo. Bueno, Lucas 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Significa que el problema de columna que tenía esta mujer era un espíritu de enfermedad, ¿ok? Para que usted entienda que las enfermedades regularmente son espíritus, casi en un 99%. 99.9%, si es posible decirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús por esta mujer que 18 años está? ¿Sabe lo que es encorvado? ¿Eh? Yo he visto personas aquí en Jalisco, alguna señora la vi que andaba así, mire. Estaba encorvada, su columna estaba dañada, en otras palabras. Ese problema de columna entonces era un espíritu de enfermedad. Ahora es importante quién lo envió, ese espíritu de enfermedad. ¿Por qué la mujer estaba enferma? Ok. Entonces vamos a leer el versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ve a Jesús haciendo las obras de su Padre. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús declaró libertad en esa mujer que estaba oprimida por un espíritu. Y luego dice, y puso las manos sobre ella. Jesús, el Señor, practicó la imposición de manos, porque la Biblia dice en Marcos 16, 18, dice que impondremos las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán. Eso lo practicó el Señor Jesús. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaban a Dios. Mire, ¿cuándo se glorifica a Dios? Es decir, ¿cuándo se le da gracias a Dios? ¿Cuándo se honra a Dios? ¿Cuándo se alaba a Dios? Gracias, Padre, gracias porque ahora soy libre de esta enfermedad. Las personas tienen volteados los cables. Porque ahorita dicen que debes darle gracias a Dios si tienes un hijo enfermo y te nació enfermo. Dale gracias a Dios. Y si tú estás enfermo, dale gracias a Dios. Y si tú estás en una circunstancia difícil, dale gracias a Dios por la enfermedad. Debe darle gracias a Dios porque Él lo va a librar de la enfermedad, pero no dale gracias a Dios por la enfermedad. ¿Estamos entendiendo? En medio de la enfermedad le vamos a dar gracias a Él que nos va a librar de la enfermedad, pero no le vamos a dar gracias a Él por la enfermedad. Entonces tenemos los cables volteados, ¿no? Porque aquí dice que esta mujer glorificó a Dios cuando fue libre de la enfermedad. No porque Dios le envió la enfermedad. ¿Captamos? Entonces dice el 13, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero aquí vienen ya los problemas. El principal de la sinagoga, es decir, los judíos, los religiosos, enojados de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados y no en día de reposo. Digo, si ellos creían que se sanaba en día de reposo, ¿por qué no la sanaron esta mujer? Esta mujer iba a la sinagoga, mi hermano, cada día de reposo durante 18 años y nunca fue sanada por los fariseos. Pero ahora sí estaban molestos de que Jesús la sanara. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema no era que Jesús hubiese sanado a una mujer en día de reposo. El problema era los celos que tenían de que Jesús había sanado a alguien. Ellos no creyeron en Jesús, la mayoría. Hubo millares de judíos que se convirtieron, dice la Biblia, pero principalmente de los fariseos estaba, no sé si un hombre llamado Nicodemo, él creyó en Jesús. A Nicodemo se lo va a encontrar en el cielo cuando usted vaya al cielo. Entonces el 15 dice, entonces el Señor le respondió y le dijo, qué buena onda eres, fariseo, te voy a hacer caso que en día de reposo, si es cierto, no debía haberla sanado, discúlpame, perdóname. No, Jesús le dijo, hipócrita. ¿Lo puede captar? Frases de Jesús el Señor. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Sabe que era una práctica común de los judíos? Hacer eso. En otras palabras, para ellos el día de reposo era no hacer nada. Y sí hacían algo. ¿Por qué a una mujer que está enferma de 18 años no se debía de sanarle en el día de reposo? Bueno, eso es religiosidad. No ayuda en nada. Y luego dice el 16, ustedes dicen no llevan su asno al pesebre y lo llevan a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿cuántos años le había atado Satanás? ¿Quién la tenía enferma? ¿Verdad que no era Dios?
Satanás la tenía enferma. ¿Por qué no entender esos principios? Y esta hija de Abraham, ¿sabe qué significa hija de Abraham? Que esta mujer estaba en pacto con Dios. Esta mujer conocía, era israelita. Esta mujer tenía un pacto con el Dios de Israel, que es nuestro Padre Celestial ahora, ¿ok? Nosotros, según Israel, nosotros somos gentiles. Y según Israel, nosotros no estamos en pacto. Al revés, nosotros sí estamos en pacto por la sangre de Jesús derramada hace 2000 años. Ellos ahorita, ¿qué creen que están en pacto, pero no están. A pesar de ser israelitas, a pesar de ser el pueblo, entre comillas, el pueblo, bueno, podemos decir que sí es un pueblo, que Dios tiene un plan para ellos, para rescatarlos, pero va a ser por gracia también, no los va a rescatar por sus buenas obras, ni por ser fariseos, no, los va a rescatar por gracia. Hay un remanente que sí se va a rescatar de Israel, así como en el tiempo de Elías, dice Romanos capítulo 11, habla de un remanente de Israel que se va a salvar. La mayoría de ellos ahorita rechazan al Mesías. Hay algunos que sí se han convertido a Cristo Jesús. Hay algunos, pero muy pequeña cantidad de israelitas. Ok. Entonces el 16 dice esta hija de Abraham, si era una persona que estaba en pacto, ¿por qué 18 años estaba enferma? Porque a ella le hacía falta, ¿qué cree? El pacto en Cristo Jesús. Porque a través de Cristo Jesús, ahí sí iba a obtener la promesa de Dios. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar personas que sanaron. Inclusive se resucitaron muertos en el Antiguo Testamento. Elías, Eliseo, esos hombres resucitaron muertos. Un hombre llamado Naamán que estaba lleno de lepra, algo así. Ese hombre fue limpiado también. Hubo sanidades y milagros en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué creen? En el Nuevo Testamento son más comunes, son más normales, son más prácticas, son más continuas. ¿Ok? Son más continuas ahora. La diferencia entre el antiguo pacto ahora es que el Espíritu de Dios que cree ahora está en cada creyente que recibe a Cristo Jesús. El Espíritu Santo no lo va a encontrar en el cielo, usted lo va a encontrar aquí, mire. Si usted dice, yo creo en Cristo Jesús, Él es mi Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene a sellarlos a ustedes. Y aquí viene a habitar. No lo va a encontrar en el cielo, aquí, mire, en cada corazón, en su corazón. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿quién la tenía enferma y encorvada? Dígalo usted. Satanás el diablo. Y créalo que esa parte de la Biblia ni yo la inventé, ni yo se la escribí de más. Ahí está escrito, ¿ok? No sea de los que dudan todo lo que la Biblia dice, porque hay gente que ya duda todo. Es que la Biblia fue hecha por seres humanos. Obvio, porque Dios no tenía que venir a agarrar una pluma. ¿Qué hizo Dios? Inspiró. Así como Dios inspira ahora, Dios inspiró. Hablaba con los profetas. Usted va a encontrar el Apocalipsis hablando con Juan, el Señor Jesucristo. Va a encontrar en los como Daniel y otros profetas, los va a encontrar también inspirados por el Espíritu de Dios, hablándoles a ellos. Entonces, por eso se escribieron esos principios espirituales. Y bueno, ¿qué mejor manera de conocer un principio espiritual? ¿Qué mejor conocer que esto es verdad, lo que la Biblia dice? ¿Qué mejor conocerlo cuando vemos un milagro de Dios, no? ¿Verdad que es mejor? Porque dice, ese loco que me habló de enfrente, pues, ¿le creeré o no? Pues todo el mundo habla la Biblia. Voy con los testigos de Jehová, hablan la Biblia. Voy con aquellos y hablan la Biblia. Voy con los otros y hablan la Biblia. Y todo el mundo habla Biblia y todo el mundo dice que tiene la razón. ¿Verdad que es común pensar eso? Bueno, pero ¿cómo vamos a saber que tenemos la verdad? Con milagros del Espíritu de Dios. Por eso digo que si alguien viene enfermo, el Espíritu Santo lo va a sanar el día de hoy. Y nosotros vamos a hacer que ejerza fe nada más. Le vamos a ayudar a que ejerza fe. Se va a ir el dolor, se va a ir la enfermedad, se va a ir todo. Es la única manera que podemos comprobar el Evangelio de Cristo. Con poder. Es la única manera. Así como Cristo Jesús lo demostró con poder. El apóstol Pedro lo demostró con poder. Pablo lo demostró con poder. Y nosotros también lo demostramos con poder. Y ningún ser humano sana. El que sana es Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Nosotros le ayudamos a la gente nada más a que ejerza fe. Le decimos cómo reciba sanidad. Pues es todo. Nosotros no somos los mega o super ungidos. No, nada que ver. Le ayudamos a la gente nada más.
pero es el Espíritu de Dios el que los va a sanar, ¿ok? Entonces, miren, vamos a ver otro texto bíblico. Jesús sanó a un enfermo aquí, ¿ok? Juan capítulo 8. Vamos al libro de San Juan. ¿Qué dice Juan capítulo 8? Y vamos a leer el versículo 43. Dice Jesús, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y luego dice un principio importantísimo aquí. Cuando se refiere Jesús, el Señor, a Satanás, el diablo, ¿qué cree? Se refiere a que él es homicida. Y no homicida de hace 2000 años, ni homicida de hace 100 años. Sino siempre habla de un principio. ¿Cuál es el principio? El principio es Génesis. El libro Génesis es el libro de los principios, por eso se llama Génesis, libro de los principios, ¿ok? Lo que quiere decir que hay alguien que mataba y destruía y enfermaba a las personas desde el principio y ha sido siempre esa persona, ese personaje. Y usted se preguntará, pastor, pero ¿cómo puedo creer en el diablo? Bueno, vea la manifestación de los brujos. ¿Qué andan haciendo los brujos ahorita? Es que me echaron sal y me tiraron unos huevos ahí en mi casa. ¿Qué hacen los brujos? Amarres y desamarres. Le dan, dice que le dan una piedrita que es dinero, amor y riqueza. ¿Será cierto? No. Lo único que hacen es engañarlo más y meterlo más en oscuridad y en tinieblas. Eso es lo que hacen. No creo que los brujos vienen de Dios, ¿eh? Así es que si un brujo empieza a adivinarle su futuro, es simple y sencillamente era un espíritu inmundo, un demonio que estaba ahí en ese brujo. No era Dios. Aunque ciertos brujos utilizan algunas imágenes, ¿no?, para decir que vienen de Dios, pero no es cierto. Es satánico todo eso de los brujos. Ok, entonces, el mundo de las tinieblas nunca va a traer cosas buenas al ser humano, ¿sabe usted? Nunca. Digo, yo era de las personas que visitaba brujos antes de conocer a Cristo. Yo era de aquello que iba con el chamán y me pasaba las ramas y los huevos por encima, Dios mío. O sea, estamos en esa ignorancia, para que usted me entienda, ¿eh? Pero bueno, el Señor me comprende porque fue un momento de ignorancia, de oscuridad, que no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Pero ahora hay algo más superior. Más superior que ir con un brujo, porque hubo gente que fue con brujos en la época que su servidor iba. ¿Qué hacían las personas? Pues el brujo los liberó de cierta enfermedad que por ahí o mal. Es que tengo un mal puesto y ahí me lo quitó el chamán aquel. Pero ¿sabe lo único que hacían ellos? Simplemente se salía el cáncer y ¿qué cree que entraba? Entraba un espíritu de muerte. Digo, así pasó con un vecino. ¿Qué pasó con ese vecino? Tenía ¿cómo se llama? El tétanos. Es como un tipo cáncer, ¿no? Algo así. Tenía tétano en su pie. Fue, ¿y qué cree? Milagro. Lo sanó la bruja Doña Gila. ¿Cómo se llama? No, Doña... Cuando voy y lo repito ya en los mochis, todos los hermanos de los mochis me dicen, sí, Doña Gisela. Ah, Gisela. Era la bruja que, entre comillas, sanó a Jan Sebastián. Lo sanó, pero si ya se murió. Digo, debería estar sano, ¿no? Bueno, con esa iba yo, pues su servidor. Entonces, esa brujita sanó a esta persona de tétano y a los 3, 4 aproximadamente meses se ahorcó arriba en el techo de su casa. O sea, lo sanó de un tétano y se ahorca, pues ¿cómo? O sea, como que no es algo cuerdo, ¿verdad? A Jan Sebastián lo sanó del mentado cáncer, dijo él que había ido con un Rosacruz por allá más hacia arriba del lado del fuerte, Sinaloa. Y también fue con esta brujita llamada Gisela. El caso es que fue con ella y fue con un hombre llamado, que le decían, era médico, ¿no? ¿Don qué?
Don Chuy mentado. Y era Rosacruz. Bueno, el caso es que le dieron hierbas y fue con doña Gisela y le pasó los huevos y no sé qué más. El caso es que este hombre llamado Jan Sebastián, usted sabe que sanó, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Satanás le cobró primero por la vida de un hijo. Ahí está el primero. Ok, dice Satanás, pues te sané, Jan Sebastián, de este cáncer. Pero ¿qué crees? Ahora dame un hijo. Ahí está el primer muerto. ¿Y qué cree? Murió un segundo hijo. La muerte de un segundo hijo. Y al fin de cuentas, ¿qué cree que pasó? Se lo llevó a él. O sea, Satanás no tiene nada bueno. Por eso le digo, acudir con brujos no es más que usted echarse una maldición encima. Pero ¿por qué acudir con brujos? ¿Por qué no acudir con el poder de Dios que viene a través de la palabra? Aquí le vamos a mostrar el poder nosotros. ¿Se escucha jactancioso? Sí. Pero yo le digo la confianza que tengo en lo que el Espíritu de Dios hará en su vida. No por mí, por lo que el Espíritu Santo hace. Porque si Él lo dice en su palabra, yo lo creo. ¿Sanó Jesús a la mujer encorvada? Sí. Jesús ahorita es real y está en nuestros corazones y sigue sanando, sí, por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? La verdad es que nosotros a veces ni siquiera intervenimos. Ha habido personas que han sanado sentados en su silla. Le decimos ahí, reciba sanidad, y nosotros no hacemos nada. Y es el Espíritu de Dios sanándolos. Entonces, pero ¿por qué viene el Espíritu Santo? Por la fe de ustedes, que viene a través del oír principios espirituales de la palabra de Dios. ¿Y qué principio espiritual estamos enseñando para que ustedes reciban sanidad? Y es un principio esencial para poder tomarse a lo que nosotros le llamamos cápsula de sanidad o la medicina de Dios. Es necesario primero que conozca estos principios, de que Dios, el Señor, nunca le va a enviar una enfermedad porque nunca lo hizo. Y si no lo hizo cuando Él anduvo 33 años sobre la tierra, no lo hará ahora tampoco. Él viene a hacer las obras de su Padre. Entonces, Juan 8:44, Jesucristo le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad cuando, ¿qué dice? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, el que va con un brujo cree que lo va a sanar. Es que me dieron toloache, pastor. Y el brujo yo creo que me va a sanar. ¿Qué sé qué tantos? Una prima que tenía, bueno, voy a hablar, ni modo, ya lo voy a decir por estos medios de comunicación. Una prima le hizo un perfume a su novio. Dice el pastor, sabe mucho de brujería. No, yo no sé de brujería. Yo le estoy hablando casos. Bueno, estoy hablando de casos concretos que yo vi. Y gracias a Dios ahorita ya estamos en Cristo Jesús, salimos de esa oscuridad, mi hermano. Entonces la prima, el caso es que quería hacerse del novio. ¿Y qué cree que le dio? Fue al pueblo donde vivía mi abuela, acá en el Rosario, Sinaloa. Mató un murciélago. Y no sé qué perfume barato por ahí compró y quemó el murciélago. Y el caso es que el perfume se veía negro, así muy bonito. Era Giorgio Armani. Creo que ni perfumes de esos hay, ¿verdad? Bueno, el caso es que se casó con ella, le hizo 4 chilpayates y la dejó. O sea, ¿de qué sirvió el perfume entonces? ¿De qué sirvió utilizar la brujería? Si la abandonó y no le dio ni dinero para sus hijos, ella tuvo que mantenerlos. Último caso, es una mujer que practicó aquí de Mazatlán, Sinaloa, que igualmente quiso acercarse y atraerse a su novio. En esa época, no sé exactamente qué utilizó, pero fue con una bruja para que le hiciera su novio. El caso es que se casó con el Señor. ¿Y qué cree? Su hijo le nació ciego. Y luego la gente se pregunta, ¿por qué está cieguito? Ah, porque Diosito lo hizo cieguito. No, no es cierto. Siempre hay algo que el hombre haya hecho, por lo cual está cosechando ahora cosas malas. El caso es que ese niño, yo lo vi, ya después de que el niño tenía como 6, 7 años, y yo lo vi que la mamá lo llevaba de la mano, y lo vi que estaba cieguito, pero yo sabía el antecedente de esta persona, la conocía, era amiga y todo. Yo conocía lo que ella le decía a su novio. ¿Nació el niño ciego? ¿Fue Dios? No. El mismo ser humano que se atrae las cosas malas.
¿Ok? Entonces Satanás nunca nos va a traer nada bueno. Y menos si son adoradores de la muerte. Nosotros en nuestro Face, ahí tenemos gente que adora la muerte y nos sigue a nosotros y da like a los mensajes, pero ellos siguen a la muerte. Ahí tenemos personas también ahí. Igual, simplemente es un espíritu satánico que viene a destruir. Te quiere dar algo, pero ya cuando lo quieres dejar, ¿qué crees? Empieza a darte lata. Empieza a enfermarte, enfermar a tus hijos, etc. Bueno, entonces, ¿qué queremos dar a entender? Que Satanás es un padre de mentira. Y Satanás quiere engañar con las personas, diciéndoles a lo mejor que él es bueno y que trae cosas buenas, lo cual es incierto. Ahora, ¿por qué mucha gente se va y busca el satanismo? ¿Sabe por qué? Porque lo que han leído en la Biblia, o lo que les han dicho en la Biblia, es que, y el principal mensaje que les pone Satanás, conocí una persona también que se bautizó con sangre de gato, no sé qué, por allá en el mar, allá en Los Mochis. Esta persona, ¿por qué se fue con Satanás? Porque le dijeron, mira, le dice Satanás, para el Dios de la Biblia, destructor y matón que en el Antiguo Testamento hay, ¿para qué quieres un Dios así? Le dice Satanás. ¿Y ellos qué creen? Se van con Satanás. Porque ellos creen que hay un Dios destructor y matón, y no es cierto. La Biblia tenemos que escudriñarla para saber si realmente acontecimientos, historias del Antiguo Testamento, es real que fue Dios el que los destruyó. Entonces no es así, no es así, ¿ok? Dios siempre va a ser bueno. Juan capítulo 5, vamos a encontrar siempre en la historia de la bondad de Jesús y del amor de Dios. Mire, Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo, de los primeros versículos. Después de estas cosas, dice el versículo 1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El versículo 4, que usted lee a lo mejor en su Biblia ahí, el versículo 4 no existe en los manuscritos más antiguos. Es decir, la historia de que bajaba un ángel de cierto tiempo era solamente una leyenda judía. Pero si lo trae su Biblia ahí, pues quiero decirle que si lo busca el versículo 4, miren Juan 5, 4, ese versículo, si usted lo llegara a buscar, o tómese el tiempo para buscarlo, hay una Biblia que se llama Biblia Textual, tercera edición, y va a encontrar el versículo 4 totalmente vacío. La Biblia Textual es la que está escrita en base a los manuscritos más antiguos del siglo III, siglo IV después de Cristo. El Nuevo Testamento que está en griego, ¿ok? Entonces, si lo busca en la Biblia Textual no lo va a encontrar, incluso, no sé si en la Biblia, la NBI, vamos a ver en qué otra Biblia no está, para que usted lo verifique ahí, ¿no? ¿En qué otra Biblia no está? Versión internacional tampoco está. En la Biblia el lenguaje sencillo no está. ¿En cuál? Dios habla hoy tampoco está. Bueno, esa es una historia era una leyenda judía de que bajaba cierto ángel cada año, algo así, cada cierto tiempo, y que ese ángel, ¿qué era lo que hacía? Agitaba el agua para que la persona que entrara al estanque en ese momento quedara sana. Entonces era una leyenda judía, a fin de cuentas no vienen los manuscritos más antiguos, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la idea de estar ahí? Dice, había enfermos, dice el versículo 3, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 5, y había yo un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿cómo? Enfermo. ¿Cómo estaba ese hombre? Enfermo. Jesús lo vio acostado, dice el versículo 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Mire, aquí hay una frase de Jesús. Es importante entender, ¿quieres ser sano? Y la pregunta sería, óyeme, estoy 30 y tantos años paralítico, y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano?
Obvio, Jesús. Que no sería una buena respuesta. Le pregunta a Jesús, ¿por qué Jesús pregunta si quieren ser sanos? Es muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué pregunta Jesús? ¿Qué le va a decir la persona? Pues obvio, quiero ser sano. Pero Jesús más bien ahí le decía, ¿quieres ser sano por mí? Porque este hombre creía posiblemente en esa leyenda. O creía que iba a ser sano al meterse al estanque. Es decir, tenía otro método por el cual él creía que iba a ser sano y no por Jesús. Eso es importante entenderlo, ¿no? Le dice, ¿qué? ¿Quieres ser sano? Pues obvio, ¿no, Jesús? Obvio que quiero ser sano. Entonces, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Se ha dado cuenta qué ideología tenía? Creía que el meterlo en el estanque le iba a ser sano. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, mire, dio una orden. Habló la palabra de Dios, que le dijo, levántate, toma tu lecho y camina. Toma tu cama y camina. ¿Qué pasó? Se vio un milagro de parte de Dios en ese momento. ¿Cuál fue el milagro? Ahorita vamos a ir a Marcos 1:40, ¿no? Por favor, para que me repitas, ya para terminar. Y al instante que el hombre fue, ¿qué? ¿Qué pasó con ese hombre paralítico? Fue sanado instantáneamente. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús, ¿qué le dijo? Le dio una orden, levántate, toma tu lecho y camina. Y este hombre creyó la palabra de Jesús, ¿y qué cree que pasó? Tomó su lecho y anduvo. Se vio un milagro de Dios. Y aquí la pregunta es saber por qué Jesús le pregunta. Bueno, le pregunta porque ¿cómo quieres ser sano? ¿Quieres que te meta al estanque o quieres que yo te sane? La sanidad de Jesús, mi hermano, siempre Jesús va a sanar a la persona. ¿Por qué pregunta quieres ser sano? Porque quieren ver si creen en Jesús. Porque a lo mejor alguien que quiere sanar y que nos está viendo por internet, a lo mejor cree en Buda, en aquel monito panzón que le soban la cabeza y según les hace, le soban la panza y les hace por ahí sus milagritos, no sé. Entonces por eso es bueno preguntarle a las personas, ¿quieres ser sano por Jesús? Jesús el Señor siempre va a decir que sí. Eso es lo más maravilloso. Él lo que quiere ver en nosotros, en nuestro corazón siempre es fe. Creer que nosotros vamos a recibir la sanidad de parte de Él, ¿ok? Y luego dice, versículo 10, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Se ha dado cuenta de lo que es la religiosidad? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué significa eso de no peques más cuando alguien recibe sanidad? Lo único que significa es que si alguien, por ejemplo, va a sanar el día de hoy, continúe escuchando la palabra de Dios, no se aleje de Cristo. Hemos visto literalmente personas que han sanado de cáncer, inclusive tuvimos un caso en esta colonia, hace un año yo creo, ¿no? Algo así. De la persona que sanó de cáncer, pero nunca volvió a escuchar la palabra, nunca se congregó. Y sí constató la ciencia médica, ¿verdad? Porque la ciencia médica dijo, ¿sabe qué? Estás libre del cáncer. Le daban pocos meses de vida, ¿no? ¿Cuánto? Le daban como unos 6 meses, yo creo, no sé, algo así. Y esa persona, le hablamos de esos principios espirituales, oramos por ella y al tiempo resultó que fue con el médico. Creo que no sé si hizo análisis y no tenía cáncer. Pero ¿qué cree? Esa persona nunca quiso escuchar la palabra de Dios. Dice, recibí mi milagrito, qué bueno, gracias Señor. Y hasta ahí quedó el milagrito. Pero ¿qué cree? Satanás los engaña otra vez con mentiras. De que si estuvieron mucho tiempo con la enfermedad, Satanás le va a decir, oye, ¿cómo que unos análisis salieron ahora negativos de que no tienes cáncer? ¿Cómo es posible? Como ya no escucharon palabra, porque la fe viene por oír la palabra. Pues, y Satanás les empieza a meter ideas. ¿Cómo que te salieron negativos? Empieza Satanás a tratar con su mente. ¿Cómo que te salieron negativos? A ver, si estuviste como 2 años con ese cáncer, ¿cómo que te salieron negativos? Y que Dios te sanó, ¿cómo? No, a lo mejor no es cierto. Y esa idea, nuevamente, Satanás vuelve con la idea, hasta que les hace creer que no sanaron. Y el cáncer, ¿qué cree? Regresa.
Por eso es importante oír la palabra, congregarnos y escuchar la palabra. Por eso estamos grabando nuestras enseñanzas por YouTube. Usted las va a escuchar estas. Por Facebook también. ¿Ok? Entonces, ¿qué le dice Jesús? En el versículo 14, Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa, ¿qué? Peor. Porque si está escrito en la Biblia que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, dice que se va a lugares secos, pero si al rato ese hombre tiene la casa vacía significa que no tiene fe en su corazón. Dice que regresa ese demonio y regresan 7 más. No nada más regresó el cáncer, regresó el espíritu de muerte también a esa mujer. Cuando ya la ciencia médica ha dicho, eres libre, sana totalmente del cáncer. ¿Por qué regresa el cáncer? Si sanó de un cáncer. Bueno, porque es un espíritu que regresa con otros 7, acompañado ya del espíritu de muerte. Entonces Jesús le dijo, después, mira, has sido sanado, no peques más, dice el 14, el 15, Juan 5:15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, mire. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire, ¿cómo van a perseguir y querer matar a Jesús? Porque sanó una persona. Nada más por querer guardar un día. ¿No se les hace feo eso? Digo, para los que quieren guardar, es que yo guardo el día de reposo, es que es el día del Señor, es que el Shabbat, muchos dicen, le llaman el Shabbat séptimo día, y creen que Dios quiere solamente un día, pero no existe un día de reposo. Todos los días son para adorar a Dios, no, sí, existe un solo día. El día de reposo representaba a Jesús, porque ahora que cree, él dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los hago descansar. Nuestro reposo es Jesús ahora. El día de reposo representaba a que había un día en que alguien iba a morir en la cruz para reposar, hacernos descansar a nosotros, que nosotros ya no sufriéramos. Imagínese, ¿usted cree que alguien que tiene un dolor por un cáncer agresivo, usted cree que esté en reposo, descansado? No. Toda la vida está atormentado mientras esté el dolor del cáncer ahí, dañándole su órgano. Dice, ¿qué más dice el 16? Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vea, qué gran revelación puede haber ahí. ¿Qué significa mi Padre trabaja y yo trabajo? Significa que a ese hombre que estaba paralítico, lo sanó el Padre de Jesús juntamente con Jesús. ¿Lo capta? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios, nuestro Padre Celestial? Sana a los enfermos. Por eso Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Las obras de mi Padre, yo las hago. Mi Padre, las obras de mi Padre, yo las hago. Sano a los enfermos, mi Padre los está sanando. Entonces, ¿por qué dicen que la enfermedad Dios la envía? No sé. Por último, concluyo Marcos 1:40, ya con esto, si alguien viene con una necesidad física, créalo que va a sanar sin duda alguna. Marcos 1:40, vino a él un leproso rogándole, está hablando de Jesús, ¿verdad? Vino a Jesús un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Preguntas muy sabias de este hombre. La pregunta esencial aquí, ¿cuál fue? Imagínense, Señor, aquí ya no es igual a la pregunta que Jesús le hizo al hombre que estaba en el estanque, paralítico. Aquel hombre que le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí no, el hombre le pregunta, Señor, ¿quieres? Puedes, más bien puedes, ¿no? Puedes. ¿Puedes limpiarme? Le dijo este hombre leproso. Le rogó y se hincó ante Jesús y le dijo, ¿puedes limpiarme? Entonces el 41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, vea, misericordia, la palabra misericordia también es amor. Si Jesús sana a alguien es por amor, porque los ama, principalmente. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Corresponder a ese amor de Jesús. ¿Cómo correspondemos? Bueno, principalmente, si alguien sanó, ¿sabe lo primero que tiene que hacer alguien que sanó? Alguien que sana una enfermedad agresiva, alguien que sana una enfermedad incurable, ¿sabe lo primero que tiene que hacer? Comenzar a escuchar la palabra. Para esa persona, ayudar a otros que tenían esa enfermedad. Para ella misma,
o esa persona, sea hombre, sea mujer, lleven este mismo mensaje a otra persona y ellos oren por ese enfermo para que sea sanado. ¿Me entiende? Por eso es importante. O sea, ¿cómo le podemos agradecer a Jesús que nos libre de una enfermedad incurable? Bueno, más que nosotros ayudando a otros y orando por ellos para que también sanen otras personas. No se le hace feo que la gente muera a corta edad, que estén en el hospital y estén saliendo muertos. Es muy feo todo eso. Pero a veces estamos insensibles a ello. ¿Por qué? Porque pues si no fue mi familiar, mi abuelita, mi mamá, mi hermano, mi primo, si no fueron ellos que murieron, pues hay que se sigan muriendo del COVID. Tenemos que ser sensibles. Y la misericordia de Dios tiene que estar en nuestro corazón también, para ayudar. Así es que si conoce a un enfermo del COVID, le dejo mi teléfono para ir a orar por él. Yo no le tengo miedo al COVID. Y yo quiero que usted tampoco le tenga miedo al COVID. El COVID no le puede hacer nada. Si Satanás, el diablo, no me puede hacer nada, menos el COVID. Es un espíritu de es un espíritu satánico de escala inferior. Si el mismo Satanás no puede venir ahorita a hacerme un daño. ¿Por qué? Porque yo habito. Es como una esfera. Yo sí veo. Habito bajo el abrigo del Altísimo. Es como una esfera. Que nada nos puede tocar. Porque eso es la Biblia, que nada nos dañará. El maligno no nos toca, dice en 1 Juan 5:18. Entonces, si conoce a un enfermo de COVID, invíteme, voy y lo oro por él. Entonces, Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole en cada rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le contesta en el 41 Jesús? Teniendo misericordia del tú, esa es la misericordia de Dios. Tuviendo un amor por esa persona, pues. ¿Qué dice? Extendió la mano y le tocó. Nuevamente, imposición de manos. Extendió la mano, le tocó, ¿y qué pasó? Quiero. ¿Se da cuenta que Jesús siempre quiere? Entonces nadie puede decir, es que Jesús me tiene en el hospital, o tiene a mi familia en el hospital. Es que Dios a lo mejor no lo quiere sanar. Nadie puede decir eso. Porque si Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y levantó un paralítico, el Padre Jesús juntamente con Jesús levantó un paralítico, y ahora le está diciendo a este hombre leproso, quiero, significa que Dios siempre quiere sanar. Entonces no debe haber un obstáculo para que nadie sane. Lo que pasa es que hay personas que no conocen esos principios espirituales y están cayendo siempre bajo el poder de Satanás, están cayendo de enfermedades incurables, de accidentes, etcétera. Hay miles de cosas y pretextos que inventan, cada día inventan una nueva enfermedad. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Pone la mano y le dice, quiero. Sé limpio. Nuevamente dio una orden. Y así que el hubo hablado, en cuanto Jesús habló, en cuanto Jesús dio su palabra, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Cuál es el problema? Jesús está aquí con nosotros. Es que no lo veo. Desde ese momento está mal usted, porque tiene la fe de Tomás. Hasta que no vea tus llagas, Señor, voy a creer. Eso le dijo Tomás. Qué incrédulo Tomás, ¿verdad? Y ahí está el nombre de él en la Biblia. Entonces, ese es el principal objetivo. Ok, entonces el poder sanador del Espíritu de Dios ya está presente. ¿Está aquí el Espíritu Santo con nosotros? Sí. ¿Qué impide que alguien reciba un milagro? Nada. Pero antes que eso necesita la gente creer en Jesús. Si usted creía en ese mono panzón y pelón llamado Buda, pues deje de creer en él, porque él no lo va a sanar. El que lo va a sanar va a ser Cristo Jesús. Si usted había ido con brujos, no se sienta mal tampoco. Al recibir a Cristo Jesús, que cree, nace de nuevo en su espíritu y entra la luz de Jesús a su corazón. Y de ahí en adelante, ¿qué cree? Él no se acuerda que usted ha ido con un brujo, ni que le hayan pasado las ramas y los huevos por encima. No, de eso Jesús no se va a acordar, porque dice la Biblia que usted es una nueva criatura ahora. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es si usted está en Cristo. Todo lo anterior pasó. He aquí todo es hecho nuevo. Cristo Jesús dice en Hebreos capítulo 18, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El pasado queda en el pasado. Personas
hay personas que no entienden la misericordia y el amor de Dios. Pudieron haber sido asesinos múltiples y estar en la cárcel, habiendo matado 50 personas, habiendo sido genocidas. Pero esas personas que reciben a Jesús, nacen de nuevo, entran al reino de Jesús. ¿Qué cree? Él les perdona todo el pasado. ¿Y qué cree? Muchos de ellos están en el cielo, aunque hayan matado a muchas personas. Y personas muy buenas que digan, no, pastor, pues yo lo único que chimoleaba ahí en el lavadero con mi comadre, mi toteaba, es todo. Pero de ahí en fuera me porto bien, ¿eh? Pero creo en el monito panzón ese y pelón llamado Buda. Bueno, usted no se va al cielo, aunque haya sido muy bueno. Porque las personas que se van al cielo, mi hermano, son aquellos que aman a Jesús, que creen en Jesús, mi hermano. Así es el asunto. ¿Le parece injusto? Pues eso dígaselo a Jesús. Pero Él quiere que usted le crea a Él. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Y en este momento vamos a hacer esa oración para que usted reciba a Cristo Jesús. Y ahorita al final, si alguien viene con una dolencia, una enfermedad, pues créalo que no habrá ningún impedimento para que usted reciba el poder sanador del Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, te adoramos. Te exaltamos en este tiempo porque tú eres bueno, porque eres un Dios de maravillas y milagros. Porque eres un Dios fiel que nunca falla. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has preservado nuestra vida. Hasta el día de hoy nos has librado de esa pandemia, Señor. Y creemos que nos seguirás librando. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos. Con todo nuestro corazón honramos tu nombre. Honramos tu presencia, honramos tu palabra, Jesús. Y te damos gracias por instruirnos en el conocimiento pleno tuyo, de saber quién eres, Jesús. Así como tú le dijiste que el hombre quiere ser sano, así mismo, Señor, en tu gran misericordia lo libraste de estar postrado durante toda la vida, Señor. Así también como tuviste misericordia de aquella mujer que está encorvada durante 18 años, Señor. Así tu gran misericordia, Señor, hacia nosotros nos ha librado de las enfermedades. Enfermedades normales, incurables, tú nos has librado, Señor. Nos has librado de los accidentes, de la muerte prematura. Y te damos gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor, gracias por tu palabra y tu poder, Espíritu de Dios. Los llamamos a manifestación y anhelamos los mejores dones de fe, milagros y sanidades en este momento. Para que los que estamos aquí presentes y cada persona que nos vea a través de estos medios de comunicación en internet, ellos puedan también recibir sanidad en sus cuerpos. Ellos también puedan ser libres de toda enfermedad y toda dolencia, Señor, y tú puedas preservar su vida durante largos años sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido fiel. Gracias por tu palabra, Jesús. Porque ahora podemos tener luz en el conocimiento tuyo, Señor, en saber quién es nuestro Padre Celestial, el dador de todo lo bueno que se nos da aquí en la tierra eres tú, Señor. Santiago 1:17 dice tu palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni una sombra de variación. Si tú enviaste a Jesús para que fuéramos sanados por tus llagas, tú lo seguirás haciendo, Señor, y no cambiarás. Y nos dejaste los dones del Espíritu de Dios para que podamos vivir por ese poder aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Ahora entre todos vamos a hacer la oración. Si tiene oportunidad de cerrar sus ojos ahí. Aún así, si alguien quiere pasar al frente, pues oramos por usted, pero esta oración es para que usted reciba a Jesús en su corazón. La Biblia dice que todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre, Él nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted recibe a Jesús en ese momento, experimenta un cambio en su corazón. Ahí en su corazón está su espíritu. Y el espíritu humano, usted como ser humano, está compuesto espíritu, alma y cuerpo. Y como seres humanos, sin Cristo Jesús, estamos muertos espirituales. El espíritu nuestro y el de Dios están separados. Y no podemos ir al cielo, al paraíso con Jesús, si somos muertos espirituales. La única manera es
principalmente nacer de nuevo, y esa manera es, primeramente, reconocer que Jesús es nuestro Dios y Señor y Salvador. ¿Ok? Si tiene oportunidad, cierre sus ojos. Experimenta ese cambio de vida ahora. Y dígale esta oración a Jesús. Es para recibirlo a Él en su corazón. Dígale: Señor Jesús, en esta tarde yo vengo ante ti, reconociendo que sin ti, Señor, no soy nada y estoy perdido en esta tierra. Estoy en tinieblas sin ti, Jesús. Hoy creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, que ahí derramaste tu sangre y lo hiciste solo porque me amabas. Pero no nada más ahí pagaste el precio, sino que bajaste a las partes más profundas de la tierra y al tercer día resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Por eso yo ahora proclamo delante del mundo espiritual, ángeles de Dios, ángeles del otro reino del enemigo, y cualquier espíritu que esté aquí presente, el Espíritu de Dios, ahora mismo yo proclamo que tú, Jesús, eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Creo que ahora habitas por la fe en mi corazón, y de que de aquí en adelante no estaré solo. Tú estarás conmigo por una eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Jesús. ¿Qué procede aquí en adelante? Que usted siga creyendo en Jesús. Pero no nos queremos quedar ahí, queremos ver milagros del Espíritu de Dios. Queremos que el enfermo sane, que el que tenga dolor, el dolor se vaya, que el que tenga una deficiencia física desaparezca. Eso es lo que queremos, ver el poder del Espíritu de Dios. Y si alguien trae una enfermedad, aún una simple dolencia de columna, que diga: traigo un pie más corto que el otro, me duele la espalda, tengo problemas de riñones, o tengo problemas respiratorios, o tengo temor y duda que a lo mejor puedo tener ese mentado COVID. Bueno, pues en este momento es el tiempo para orar por usted. Si usted pasa al frente, haremos lo mismo que hizo Jesús con ese leproso, dice que le puso la mano, y con aquella mujer que estaba encorvada, dice que le puso la mano, y la mujer encorvada se enderezó por el poder del Espíritu Santo, y aquel hombre fue limpio por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué impide un milagro el día de hoy? Absolutamente nada. Y este es el momento que usted puede aprovechar para orar por usted. ¿Ok? ¿Nadie está enfermo, nada más la bebé? ¿Qué tiene la bebé? Ah, pie plano, muy bien. Pero no llores, bebé. El Señor te va a sanar. No soy médico ni uso jeringas yo. ¿Alguien más trae un problema de dolencia? ¿Alguien más trae un problema de dolencia? ¿Todos están sanos? Repita usted, repita conmigo. Señor Jesús, diga: en este momento yo recibo arcos. ¿Es su nieta? Recibo arcos en los pies de mi nieta, en el nombre de Jesús. Creo que lo recibo ahora y se manifiestan. Los llamo a existencia, diga, en el nombre de Jesús. Chéquele sus pies. ¿Qué vamos a orar? ¿Qué es lo que...
Vamos a poner manos sobre ella. Fíjese lo que va a pasar. Ella depende de la fe de usted. Jesús dijo en Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen. Dijo Jesús, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, sin duda alguna. Chéquela, por favor. Gracias, Jesús. Es una promesa para su bebé y para usted también. Gracias, Jesús. Chéqueselas de este lado, así. Gracias, Jesús. Entonces es una promesa que Jesús tiene para usted y para su bebé. Ella no habla nada. Ok, perfecto. Muy bien. Ahorita vamos a la pasada. Muy bien. Entonces va a hacer esta oración juntamente conmigo. Repita, Señor Jesús, yo ahora creo que mi hija es sana, porque dice tu palabra en Isaías 53:4, que tú llevaste su enfermedad, la enfermedad de mi hija, tú la llevaste en la cruz. Y dice tu palabra que por tus heridas ella fue sanada hace 2000 años. Por eso ahora yo creo, diga, que recibo la sanidad de mi hija. Diga su nombre, ¿cómo es? En el nombre de Jesús. Okay. Padre, imponemos manos, como dice tu palabra, y ahora mismo llamamos vida en esta bebé. Echamos fuera el espíritu de muerte, de enfermedad, en el nombre de Jesús. Toda parálisis en el nombre de Jesús. Toda parálisis cerebral ahora mismo desaparece y le echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Satanás, tú no tienes ningún lugar en esta bebé. En el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús dijo que de los niños es el reino de los cielos. Por eso ahora desato y anhelo y llamo a manifestación los mejores dones del Espíritu Santo, que es fe, milagros y sanidades. Y ahora mismo ordeno un milagro creativo en el nombre de Jesús. Un cerebro nuevo, lo llamo existencia. Ahora mismo se regenera toda neurona en el nombre de Jesús. Cobra vida este cerebro en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios se recrea cada parte que haya sido dañada. Ahora mismo cobra vida, porque eres tú, Espíritu de Dios, obrando a través de la fe de la mamá de esta niña. Te doy gracias, Señor. Gracias por este milagro que estás haciendo. En el nombre de Jesús declaro que en los próximos días, próximas horas, comenzará a reaccionar este cerebro en el nombre de Jesús correctamente. En el nombre de Jesús, un cerebro totalmente restaurado y hecho nuevo. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaro en el nombre de Jesús que cada parte de este cuerpo se conecta al cerebro. En el nombre de Jesús, cada nervio se conecta al cerebro en el nombre de Jesús y responde a cada mensaje que envíe el cerebro a este cuerpo en el nombre de Jesús. Yo declaro una comunicación perfecta entre el cerebro y cada parte de este cuerpo en el nombre de Jesús. Nuevamente cobra vida en el nombre de Jesús este cuerpo. Diga, yo recibo este milagro, Señor Jesús, y te doy gracias porque mi hija ya es sana en el nombre de Jesús. Creo que en los próximos días la veré totalmente sana. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús,
Pásame el otro pie, por favor. Los dos pisitos. Vamos, el Señor Jesús te va a poner unos arcos en estos pies para que ya camines bien y no te caigas. ¿Está bien? Dile, Señor Jesús, dile. Dile, bebé Jesús. Señor, dile. Dile, Él es el que te va a poner los... Sí, dile Jesús. Gracias, Jesús, dile. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo llamo un arco perfecto. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, más pronunciados. En el nombre de Jesús. Aún más. En el nombre de Jesús. Aún más. Y por el poder del Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Eres tú y nadie más que tú, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Aún más. Aún más. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos arcos perfectos. Yo declaro unos arcos perfectos. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mira, bebé, ahora pon tu piecito aquí. Gracias, Jesús. Yo declaro unos arcos aún más. Más aún, en el nombre de Jesús. Diga, hermana, yo recibo, diga, arcos en estos pies. Aún más, diga. Aún más. Diga, lo recibo. Pon. Yo lo recibo, pero aún más en el nombre de Jesús. Aún más en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora este pisito. Aún más. Aquí ya los tiene ya hechos. Señor, aún más. Más pronunciados en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Se recrean arcos. Y aún más, diga. En el nombre de Jesús. Lo recibo. Aún más. En el nombre de Jesús. Lo creo y lo recibo, diga. En el nombre de Jesús. Aún más. En el nombre de Jesús. Aún más se recrean, aún más. Más arqueados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aún más. En el nombre de Jesús, aún más. Y por el poder del Espíritu Santo. Eres tú, Espíritu de Dios, ahora mismo. Declaro unos arcos perfectos. Se alinean y se ajustan y vuelven a su posición conforme al diseño original dado por Dios en el nombre de Jesús. Aún más en el nombre de Jesús. Aún más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estos arcos, Señor. Eres tú, es tu poder. Es tu poder, Espíritu de Dios. Y te damos gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor. A ver este. Gracias, Jesús. Así no los tenía, ¿verdad? Gracias, Jesús. Pues vamos a darle gracias al Rey de Reyes. Vamos a hacer un aplauso a Jesús porque Él es bueno. Gracias, Señor. Y si alguien más quiere recibir un milagro aparte del Señor. Gracias, Jesús. ¿Tiene sus piecitos hacia adentro? O... hacia adentro, a ver. Es que no oramos por la... A ver, vamos a... A ver, bebé. Recárguenle poquito. No, así, pero usted recárguela así, no esté para que no haga fuerza con sus pies.
Padre, en el nombre de Jesús, declaro ahora mismo, en el nombre de Jesús, ¿qué me dices tú? Para que giren, declaro ahora mismo en el nombre de Jesús que estos pies giran hacia afuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, le ordeno que giren hacia afuera. Si te está haciendo poquito, que no haga fuerza la niña, sino, ¿cómo le hacemos? Cuenta, recárgala. Así. Bueno, que se siente así. Siéntela poquito. En el nombre de Jesús, declaro ahora mismo que giren. Les ordeno que giren hacia afuera. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos unos pies perfectos. En el nombre de Jesús. Les ordeno que giren hacia afuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo, rodillas ahora mismo se reacomodan. Son sanas en el nombre de Jesús. Y vuelven a su funcionalidad normal, a su diseño normal en el nombre de Jesús. Hueso pélvico, ahora mismo te ordeno que gires hacia afuera en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Vuelve a su normalidad ese hueso pélvico. En el nombre de Jesús. Vuelve a su normalidad ese hueso pélvico y gira hacia afuera. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Son los milagros de Jesús que solamente Él hace. Así es que no nos podemos quedar enfermos. Siempre hay una promesa del Señor para cada uno de ustedes. ¿Alguien más necesita una oración por sanidad? ¿Todos están bien? ¿Sí? Gracias, Jesús. Pues ahí quedó grabado en los arcos de los pies, en los pies de la niña. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La sanidad es un derecho para todos nosotros, ¿sabía? Es un derecho para usted. Es un derecho para su familia. Vamos a orar por una persona. ¿Oración por qué? ¿Pero de sanidad o qué? Bueno, están ahorita, Padre, oramos por el matrimonio de Daniel Espinosa en el nombre de Jesús y Joana Valle Rojas. Declaramos la victoria en la vida de ellos en el nombre de Jesús. Restauración matrimonial. Declaro unidad en la vida de ellos en el nombre de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo que los guíe a toda la verdad, a toda justicia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues si ya no hay enfermos, todos están sanos. Así que recuerde que siempre usted va a encontrar en Cristo Jesús, siempre va a encontrar sanidad, siempre va a encontrar larga vida, siempre va a encontrar que Él suple todo lo que le hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Dice la palabra en Salmo 23 que Él es su pastor. Dice la palabra que nada nos hace falta. Así que no tiene por qué hacernos falta sanidad en nuestros cuerpos, porque es una herencia que Cristo Jesús nos delegó. ¿Ok? Él siempre será bueno con cada uno de nosotros.